Me acompaña Fantástico. esta mañana Sí. Rafael Hernando, que es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Rafael, bienvenido. Buenos días, Isabel. Gracias por estar aquí. Así que creo que lo más inmediato, lo más importante es que veamos qué es lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Quiero que vean lo que ha dicho el presidente del Gobierno sobre ese tema estrella de esta mañana, la regularización / amnistía fiscal, incluso comparada con la que ha anunciado Varoufakis en Grecia. Véanlo. Gracias a las medidas que ha adoptado el Gobierno y a la eficaz actuación de la Agencia Estatal Tributaria, 124.000 millones de euros han aflorado. Hemos hecho una regularización fiscal, como ahora, por cierto, ha anunciado el Gobierno griego y el señor Varoufakis. Esa regularización fiscal se ha hecho en otros países de la Unión Europea. También se hizo en España en los años 84 y 91. Es una regularización fiscal que, a diferencia de esas dos, paga el contribuyente. Sus nombres son conocidos por la Agencia Estatal Tributaria. Ni limpia ni borra ningún delito. Cuenta con el aval de la OCDE, ha provocado el mayor aumento de afloración de bases tributarias de la historia y, por tanto, hemos hecho un sistema tributario más justo. Yo creo que todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno, señor Hernando, diferencia la amnistía fiscal de este Gobierno, usted dirá regularización, pero de lo que se ha vivido en España en otras ocasiones. Bueno, de lo que se ha vivido en España en otras ocasiones y de lo que se ha vivido también en Europa. Quiero recordar, Isabel, que nosotros iniciamos este proceso de regularización porque ya lo habían hecho otros países de la Unión Europea, lo había hecho Alemania, lo había hecho Italia y lo había hecho Francia también, ¿no? Y en todos los sitios lo que se pretendía es precisamente en una situación de gravísima crisis, de gravísima caída de los recursos del Estado a través de los impuestos, pues buscar dinero que antes no se buscaba, ¿no? De debajo de las piedras, y este fue el objetivo fundamental. No era una medida que nos hubiera gustado hacer, pero al final el resultado ha sido positivo y es lo que ha contado hoy el presidente. Al final, 120.000 millones de euros que estaban fuera, hoy son conocidos por parte de la Administración de Hacienda. 166.000 personas que tenían dinero en el extranjero, pues hoy declaran en nuestro país por los bienes que tienen en el extranjero. Y esto es positivo para todos porque mejora la recaudación, da más transparencia al sistema y sirve para luchar contra el fraude fiscal. ¿Pero amnistía fiscal o regularización? No, fue una regularización. Una amnistía es un proceso en el que se perdona el origen del dinero, no se tributa por el dinero que se pone en este caso a disposición o se presenta ante la agencia tributaria, y este no era el caso en España. Aquí ha habido gente a la que se le ha investigado el origen del dinero, todavía hay muchos procesos abiertos de personas a las que se les está revisando su patrimonio y el origen del mismo. En algunos casos ya ha habido gente que ha tenido que testificar ante los tribunales para, en el caso de situaciones de dudosos ingresos, precisamente verificar el origen de los mismos. Han tenido que pagar un 10% de lo que no había prescrito, porque hay que recordar que tan solo 12.000 millones de esos que se regularizaron en su día no habían prescrito y por lo tanto podían ser incorporados su pago a través del 10%. Fueron 1.200 y pico millones los que ingresó la Hacienda en ese momento, pero insisto, se abrieron las bases para tributar sobre esos bienes por un valor de 40.000 millones en el año 12, otros 30 y tantos mil en el año 13 y la misma cifra en el año 14, y con lo que tenemos ya del año 15 estamos dando esas cifras que hoy daba a conocer el presidente, 124.000 millones de euros y 166.000 contribuyentes nuevos. Esto es una situación que evidentemente todo está teñido de estas elecciones, de este año multielectoral que tenemos por delante, y esta mañana, igual que ayer en el Senado, se ha pedido en varias ocasiones la cabeza del ministro Montoro, a cuenta de la amnistía fiscal, del caso Rato, en fin, de todas las cuestiones. Me gustaría que veamos algunas de las cosas que se han visto, que se han escuchado en el Congreso y que las analicemos aquí. Porque usted no quiere que se sepa que muchos de sus amigos y muchos de los dirigentes del Partido Popular se han acogido a la amnistía fiscal. Pero no se preocupe, señor Montoro, se va a publicar la lista y el Partido Socialista va a publicar la lista. Señor Montoro, usted no se quiere ir, el señor Rajoy no lo quiere cesar, pero al final los españoles van a echar al señor Rajoy y también a usted. Si yo no es que no me quiera ir, si es que ustedes no me dejan, a ver si nos enteramos, es que no me dejan.
Han cogido, digamos, no sé, como aquellos niños pequeños, una perra, que decíamos en mi tierra también, y el señor Sánchez la lidera esa perra con mi modesta persona. Que tras su risita está el sufrimiento de muchos ciudadanos y de muchas ciudadanas. Deje de burlarse, vuelva a su despacho y devuelva el patrimonio de lo público. ¿Por qué no se preguntan por qué la señora Salgado y el señor Solbes no descubrían ni un solo patrimonio fuera de España? Ustedes sí que dan lecciones de todo. De arruinar al país, desde luego, tienen la exclusiva. Ha pasado de ser el ministro de Hacienda al promotor y el protector de la mayor indecencia, que es la amnistía fiscal. Hágase un favor a sí mismo, háganos un favor a todos, vuelva a Montoro y Asociados. Pero ¿sabe qué ocurre? Que el Partido Socialista no quiere hablar de las realidades económicas de España. El Partido Socialista lo que quiere es realmente enfangar el terreno y que no se hable de... Gracias, señor ministro. Señor Hernando, el Partido Socialista insiste, y lo hemos visto esta mañana, en que va a publicar la lista de los amnistiados por el Partido Popular. Ese es su mensaje. ¿Puede el Partido Socialista hacerla pública? Pues no, no puede, ¿no? Porque las leyes de protección de datos y las leyes de este país protegen y amparan precisamente la tarea de inspección que realiza la agencia tributaria. Imagínese usted que a cualquier persona a la que la Administración de Hacienda abre pues una inspección por cualquier cosa, pues apareciera su nombre, ¿no? Pero nosotros lo que sí hemos hecho ha sido aprobar un anteproyecto de ley que viene al Congreso de los Diputados, que es la Ley General Tributaria, que en algunos casos sí va a publicar y hacer explícitar los nombres, no de las personas a las que se investiga, sino de personas que son morosos con la administración pública a partir de una cantidad o que han sido defraudadores a partir de unas determinadas cantidades. Y evidentemente todas las normas penales o que sancionan se tienen que aplicar, como dice de la ley, en base a los principios jurídicos básicos de nuestro sistema constitucional, es decir, las leyes penales nunca tienen efectos retroactivos, por lo tanto estas cosas que dicen son sencillamente mentiras. Pudieron hacerlo cuando estaban ellos en el gobierno. Cuando estaban ellos en el gobierno, lo que hay que recordar es que se recaudaba muchísimo menos en la lucha contra el fraude de lo que se recauda ahora. Ahora estamos hablando, el año pasado, de 12.300 millones, cuando gobernaba el Partido Socialista y en este país se decía que había dinero de todos los colores y que éramos el reino donde los billetes de 500 circulaban a diestro y siniestro, ¿verdad? Pues se recaudaban un 25% menos. Pero han tenido oportunidades con listas. Mire, el gobierno socialista tuvo y recibió la llamada lista Falciani, que eran unos defraudadores que tenían su dinero puesto en el exterior, en Suiza en concreto, en un banco concreto, el HSBC. ¿Qué es lo que hizo el señor Solbes? No el señor Solbes, pero ya no estaba, la señora Salgado. Pues cogió y mandó una cartita amable a los contribuyentes diciéndoles que tenían esos datos y que por favor pues regularizaran. O sea, a los defraudadores les avisó. No, les avisó y pudieron regularizar y ninguno tuvo ningún tipo de responsabilidad, ni se le investigó el origen de aquellos bienes, ni se dio la lista jamás.